Spinoza y por qué le llamaban el filósofo maldito. Introducción. Baruch Spinoza, 1632 a 1677, conocido como el filósofo maldito, es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia de la filosofía. Su pensamiento radical y sus desafíos a las creencias religiosas y filosóficas de su época le valieron tanto admiradores como detractores. Este tratado explora en profundidad la vida y obra de Spinoza, analizando las razones por las que se le otorgó el apodo de filósofo maldito. Abordaremos su contexto histórico, sus principales ideas filosóficas, su excomunión de la comunidad judía y cómo su legado ha influido en el pensamiento moderno. Contexto histórico y vida de Spinoza. Contexto histórico. El siglo XVII fue una época de grandes cambios y conflictos en Europa. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica habían sacudido las estructuras religiosas y políticas del continente. En el ámbito intelectual, la revolución científica estaba en pleno apogeo, desafiando las antiguas creencias y abriendo nuevas perspectivas sobre la naturaleza y el cosmos. En medio de este tumulto, Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia de judíos sefardíes que había huido de la Inquisición española. La comunidad judía de Ámsterdam, aunque relativamente segura, era conservadora y estaba bajo la presión constante de mantener buenas relaciones con las autoridades cristianas. Vida de Spinoza. Spinoza recibió una educación tradicional judía, estudiando la Biblia y el Talmud. Sin embargo, pronto mostró interés por la filosofía y la ciencia, particularmente las obras de filósofos como René Descartes y Thomas Hobbes. A medida que profundizaba en estos estudios, Spinoza desarrolló ideas que chocaban con las enseñanzas ortodoxas de su comunidad. En 1656, a la edad de 24 años, Spinoza fue excomulgado erem de la comunidad judía de Ámsterdam. Las razones exactas de su excomunión no se conocen con certeza, pero se debieron a sus opiniones heréticas y su rechazo a la religión tradicional. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, llevándole a una existencia relativamente solitaria, dedicada al estudio y la escritura. Spinoza pasó el resto de su vida en los Países Bajos, manteniéndose con un modesto oficio de pulidor de lentes. Aunque vivió en aislamiento, mantuvo correspondencia con algunos de los principales intelectuales de su tiempo y escribió varias obras importantes. Su tratado más famoso, la Ética, fue publicado póstumamente en 1677. Principales ideas filosóficas de Spinoza. Las ideas filosóficas de Spinoza eran radicales y desafiaban muchas de las creencias tradicionales de su tiempo. Su pensamiento abarcaba diversas áreas, incluyendo la metafísica, la epistemología, la ética y la política, monismo y panteísmo. Uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Spinoza es su monismo. A diferencia del dualismo cartesiano, que sostiene que mente y cuerpo son sustancias distintas, Spinoza argumentaba que solo existe una sustancia infinita, Dios o la naturaleza, Deus sive natura. Según Spinoza, todo en el universo es una manifestación de esta única sustancia. Este punto de vista se asocia frecuentemente con el panteísmo, la creencia de que Dios es idéntico al universo. Spinoza rechazaba la idea de un Dios personal y trascendente que interviene en los asuntos humanos. Para él, Dios y la naturaleza eran una y la misma cosa, y todo lo que ocurre en el mundo es una expresión de las leyes naturales. Determinismo. Spinoza también sostenía una visión determinista del universo. Argumentaba que todo lo que sucede es el resultado necesario de las leyes de la naturaleza. No hay lugar para el libre albedrío en su sistema. Todas las acciones y eventos están determinados por causas previas. Este determinismo se extiende a los seres humanos. Según Spinoza, nuestras decisiones y acciones están determinadas por nuestras emociones y deseos, que a su vez son productos de causas anteriores. Aunque esto puede parecer pesimista, Spinoza creía que comprender la naturaleza de este determinismo puede llevarnos a la verdadera libertad. La libertad, en su sentido más profundo, consiste en comprender las causas de nuestras acciones y actuar de acuerdo con la razón. Conocimiento y ética. Spinoza distinguía entre tres tipos de conocimiento:
el conocimiento imaginativo, el conocimiento racional y el conocimiento intuitivo. El conocimiento imaginativo se basa en las percepciones sensoriales y la experiencia cotidiana, y es el más bajo de los tres. El conocimiento racional se obtiene mediante el uso de la razón y el pensamiento lógico. El conocimiento intuitivo es el más alto y consiste en una comprensión directa y clara de la realidad como un todo. En su Ética, Spinoza argumenta que la felicidad y la virtud derivan del conocimiento y el entendimiento. Cuanto más comprendemos la naturaleza y nuestras propias emociones, más capaces somos de actuar de manera racional y ética. La verdadera felicidad, según Spinoza, se encuentra en el amor intelectual hacia Dios, que es la comprensión de la unidad y la necesidad del universo, política y sociedad. En su tratado Tractatus Politicus y otras obras, Spinoza también aborda cuestiones políticas. Defendía la libertad de pensamiento y expresión, argumentando que una sociedad próspera debe permitir a sus ciudadanos pensar y hablar libremente. Spinoza veía la democracia como la forma de gobierno más natural y justa, ya que permite a las personas participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. La excomunión de Spinoza. La excomunión de Spinoza en 1656 fue un evento decisivo en su vida. La comunidad judía de Ámsterdam emitió un herem, una forma de excomunión, que lo apartó de la comunidad y prohibió cualquier contacto con él. El texto del herem es notablemente severo, invocando la maldición y el ostracismo total. Razones de la excomunión. Las razones específicas de la excomunión de Spinoza no están claras, ya que los registros exactos no han sobrevivido. Sin embargo, es evidente que sus ideas filosóficas y teológicas jugaron un papel crucial. Spinoza cuestionaba las enseñanzas fundamentales de la religión judía, rechazando la creencia en un Dios personal y los milagros bíblicos. También criticaba la autoridad de la Escritura, sugiriendo que debía ser interpretada de manera crítica y racional. Estas opiniones eran inaceptables para la comunidad judía de Ámsterdam, que estaba bajo la presión constante de mantener su reputación y relación con las autoridades cristianas. La excomunión de Spinoza fue un intento de proteger la cohesión y la ortodoxia de la comunidad. La comunidad judía de Ámsterdam emitió un herem, una forma de excomunión, que lo apartó de la comunidad y prohibió cualquier contacto con él. El texto del herem es notablemente severo, invocando la maldición y el ostracismo total. Razones de la excomunión. Las razones específicas de la excomunión de Spinoza no están claras, ya que los registros exactos no han sobrevivido. Sin embargo, es evidente que sus ideas filosóficas y teológicas jugaron un papel crucial. Spinoza cuestionaba las enseñanzas fundamentales de la religión judía, rechazando la creencia en un Dios personal y los milagros bíblicos. También criticaba la autoridad de la Escritura, sugiriendo que debía ser interpretada de manera crítica y racional. Estas opiniones eran inaceptables para la comunidad judía de Ámsterdam, que estaba bajo la presión constante de mantener su reputación y relación con las autoridades cristianas. La excomunión de Spinoza fue un intento de proteger la cohesión y la ortodoxia de la comunidad. Consecuencias de la excomunión. La excomunión tuvo profundas consecuencias para Spinoza. Fue apartado de su familia y amigos, y quedó aislado de la comunidad judía. Sin embargo, Spinoza aceptó su destino con serenidad y continuó desarrollando sus ideas filosóficas. Este aislamiento le permitió concentrarse en su trabajo sin las restricciones de las expectativas comunitarias. Aunque vivió una vida modesta y relativamente solitaria, su pensamiento floreció y produjo algunas de las obras filosóficas más influyentes de la historia. Las críticas a Spinoza y el apodo de filósofo maldito. Reacción contemporánea. La filosofía de Spinoza fue recibida con una mezcla de admiración y condena. Muchos de sus contemporáneos lo consideraban peligroso y herético. Sus ideas eran vistas como una amenaza tanto para la religión establecida como para el orden social. La Iglesia Católica y las autoridades protestantes lo condenaron por sus puntos de vista heterodoxos. Incluso algunos filósofos y científicos que admiraban su rigor intelectual se distanciaron de sus conclusiones teológicas y metafísicas.
Apodo de filósofo maldito. El apodo de filósofo maldito refleja la percepción de Spinoza como un pensador que desafiaba las normas y creencias establecidas. Este apodo encapsula el temor y la hostilidad que sus ideas generaban. Se le consideraba una figura subversiva que cuestionaba las bases mismas de la religión y la moralidad. El apodo también tiene connotaciones de su aislamiento social y su excomunión. Spinoza fue maldito en el sentido literal y figurado, apartado de su comunidad y denigrado por sus ideas. Sin embargo, este aislamiento también le permitió desarrollar un pensamiento independiente y radicalmente original. Críticas filosóficas. Además de la condena religiosa, las ideas de Spinoza fueron objeto de críticas filosóficas. Filósofos como Leibniz y Hume criticaron su determinismo y su concepción de Dios. Leibniz, por ejemplo, argumentaba que el sistema de Spinoza eliminaba la posibilidad de la libertad humana y hacía de Dios un mero mecanismo sin propósito ni intencionalidad. David Hume, aunque influenciado por el empirismo de Spinoza, también criticó su noción de causalidad y su argumento ontológico para la existencia de Dios. Hume sostenía que nuestras ideas de causalidad no podían justificar las conclusiones metafísicas de Spinoza. La influencia y el legado de Spinoza, a pesar de las críticas y la hostilidad que enfrentó en su tiempo, la influencia de Spinoza en la filosofía y la ciencia es profunda y duradera. Su pensamiento ha dejado una marca indeleble en diversas áreas del conocimiento. Filosofía moderna. Spinoza es considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna. Su insistencia en la racionalidad y el pensamiento crítico, así como su rechazo de las autoridades tradicionales, influyeron en muchos filósofos posteriores. La Ilustración, con su énfasis en la razón y el progreso, se nutrió en parte de las ideas de Spinoza. Immanuel Kant, por ejemplo, aunque crítico con algunos aspectos de la filosofía de Spinoza, se vio influenciado por su énfasis en la razón y la ética. Hegel, por su parte, describió a Spinoza como el punto de partida necesario para cualquier sistema filosófico serio. Ciencia y matemáticas. La visión mecanicista de Spinoza sobre el universo influyó en el desarrollo de la ciencia moderna. Su concepción de la naturaleza como un sistema de leyes interconectadas es consistente con la física clásica y las matemáticas. Spinoza también contribuyó al desarrollo de la geometría analítica, que es fundamental en la física y otras ciencias, psicología y filosofía de la mente. La concepción de Spinoza sobre la mente y las emociones ha tenido un impacto significativo en la psicología y la filosofía de la mente. Su idea de que nuestras emociones están determinadas por nuestras percepciones y creencias anticipó muchas teorías modernas sobre la psicología cognitiva. Spinoza también influyó en la teoría del inconsciente, una idea que más tarde sería desarrollada por Freud y Jung. Ética y política. La ética de Spinoza, basada en la razón y la comprensión, sigue siendo relevante en la filosofía moral contemporánea. Su defensa de la libertad de pensamiento y expresión ha influido en la teoría política y los derechos humanos. Los principios democráticos que defendía Spinoza son hoy fundamentales en las sociedades modernas. Redescubrimiento y reevaluación. A lo largo de los siglos, la obra de Spinoza ha sido objeto de un constante redescubrimiento y reevaluación. En el siglo XIX, el romanticismo y el idealismo alemán redescubrieron a Spinoza como una fuente de inspiración. Filósofos como Schelling y Schopenhauer encontraron en Spinoza una visión del mundo que resonaba con sus propias ideas. En el siglo XX, el interés por Spinoza resurgió en diversos campos. Los filósofos existencialistas y fenomenólogos, como Sartre y Merleau-Ponty, exploraron su noción de la libertad y la subjetividad. En la filosofía analítica, los trabajos de Spinoza sobre la mente y la emoción han sido reevaluados en el contexto de la psicología y las ciencias cognitivas. Conclusión. Baruch Spinoza, el filósofo maldito, fue una figura extraordinaria cuya vida y obra continúan fascinando e influyendo en el pensamiento contemporáneo. Sus ideas radicales sobre la naturaleza de Dios, la realidad y la moralidad desafiaron las creencias establecidas de su tiempo, lo que le valió tanto la excomunión como la condena. Sin embargo,
Su insistencia en la racionalidad, el determinismo y la libertad de pensamiento han dejado una huella indeleble en la filosofía y la ciencia. Spinoza es un testimonio del poder del pensamiento independiente y la búsqueda inquebrantable de la verdad. A través de su monismo, determinismo y ética racional, ofreció una visión del mundo que sigue siendo relevante y provocadora. Aunque fue rechazado y maldito por sus contemporáneos, su legado perdura como una de las voces más influyentes e inspiradoras en la historia del pensamiento humano.